Buenos días, mis queridos alumnos. Empezamos la segunda sesión de grabación con relación a los efectos de las obligaciones. En esta charla, que debe durar aproximadamente una hora, me voy a referir única y exclusivamente al artículo 1604 del Código Civil. De manera que nos demoraremos toda la charla hablando de una sola disposición. Lógico, con las disposiciones complementarias o con las disposiciones que nos dan aliento para comprender el tema. Hablamos de la responsabilidad civil contractual, porque a pesar de que el capítulo habla de los efectos de las obligaciones, el 1604 hace referencia al comportamiento de un contratante que debe cumplir una prestación que nace de un contrato y el contratante incumple la prestación. O sea, es deudor incumplido de una prestación. Y la disposición del 1604 es la piedra angular, la norma angular de la responsabilidad civil contractual. Recordemos que la responsabilidad civil contractual dimana del incumplimiento del contrato, mientras que la responsabilidad civil extracontractual dimana de una culpa o de un delito que infiere daño a otra persona. Es lo que dice el artículo 2341 del Código Civil, cuando manifiesta: el que ha cometido una culpa o el que ha cometido un delito que infiere daño a otro es obligado a resarcir los daños y los perjuicios, independientemente de la pena que se le imponga por la violación del delito. De manera que no hablamos en términos estrictos de derecho penal, sino que hablamos en términos estrictos de responsabilidad. Pues bien, distinguimos la responsabilidad civil contractual de la responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad civil contractual surge de la violación de un contrato, del incumplimiento de las obligaciones que están íncitas en los contratos, mientras que en materia de responsabilidad civil extracontractual hablamos del incumplimiento de las obligaciones extracontractuales que están por fuera de los contratos, o sea, las obligaciones que emanan de los cuasicontratos, de los delitos, de los cuasidelitos, de la promesa unilateral de una persona que se obliga o de la ley, fuentes principales de las obligaciones distintas del contrato. Responsabilidad contractual, contratos. Responsabilidad extracontractual, fuentes principales de las obligaciones distintas de los contratos. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la responsabilidad civil contractual? ¿Y cuáles los elementos de la responsabilidad civil extracontractual que ustedes nunca deben olvidar que manejamos cuando aplicamos la teoría de las obligaciones de medio y las obligaciones de resultado? En nuestro primer curso, al empezar el semestre, hablamos de la violación de las obligaciones de medio y hablamos de la violación de las obligaciones de resultado. Entonces, los elementos de la responsabilidad civil contractual. El primero de ellos, incumplimiento del contrato. Incumplimiento del contrato que tiene que ser culposo. O sea, el deudor incumplido actúa, obra con culpa y viola el contrato. Pretermite las obligaciones íncitas en el contrato. Ese es el primero de los elementos de la responsabilidad civil contractual. Y el segundo, el daño. De manera que ese incumplimiento culposo de parte del agente, que es el deudor que incumple, genera un daño. Dos, vale decir los elementos de la responsabilidad civil contractual: incumplimiento culposo de las obligaciones del contrato y daño. No más. En la responsabilidad civil extracontractual tenemos tres elementos. En primer lugar, la culpa. Culpa que causa un daño.
Segundo elemento, el daño. Y tercer elemento, la relación de causalidad entre la culpa y el daño. La culpa genera el daño y el daño es consecuencia de la actitud culposa. De manera que son tres los elementos de la responsabilidad civil extracontractual: la culpa, el daño y el nexo causal. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista de los elementos en la una y en la otra? Pues que en la contractual no hay nexo causal, mientras que en la extracontractual se requiere el nexo causal entre la culpa y el daño. Por eso existen eximentes de responsabilidad que alteran el nexo causal: la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa de la víctima, la culpa de un tercero, etcétera, etcétera. Si nosotros escribimos en el tablero los elementos de la responsabilidad civil contractual y los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, los veremos, los analizaremos y encontraremos cómo hay comunes: el fenómeno de la culpa en el incumplimiento del contrato y la culpa en la extracontractual, y el fenómeno del daño. Y tendremos que estructurar y analizar en detalle cada uno de esos componentes. La responsabilidad civil extracontractual será materia de otro estudio. Seguramente ustedes en un curso especial electivo en materia de obligaciones o más adelante encontrarán todos los fenómenos de la responsabilidad civil extracontractual. En este curso doy las bases al hablar de los efectos de las obligaciones y la estudiarán ustedes de manera muy puntual en su curso de contratos, cuando conozcan toda la tipología de la compraventa, del arrendamiento, del mandato, de la sociedad, del anticresis, de todos los contratos, y verán cuáles son sus elementos, los derechos, las obligaciones y cómo surge esa responsabilidad. Lo que voy a hacer en este momento es inducirlos a que tengan los elementos de juicio claros para que ustedes puedan advertir todos esos fenómenos de la responsabilidad civil contractual. Hecha esta presentación, me refiero al 1604. Lo leo, presento sus supuestos de hecho y luego los explico. Permítanme leer la norma completa, es larga, y luego empezar a manejar todos y cada uno de sus elementos. 1604. El deudor, no el responsable, sino de culpa lata en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor. El responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes. Y el responsable de la culpa levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio. Inciso segundo. El deudor no es el responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. Entre estas dos expresiones hay un paréntesis. El paréntesis dice: a menos que se haya constituido en mora, se abre paréntesis, siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa si hubiera sido entregada al acreedor, y se cierra el paréntesis. Luego dice el inciso tercero que la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo y la prueba del caso fortuito al que lo alega. Y por último, en el último inciso de la disposición del 1604, dice: todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes y de las estipulaciones expresas de las partes. De manera que la norma habla de la conducta del deudor incumplido y la refiere con la culpa. Habla de que el deudor no es responsable de la fuerza mayor y del caso fortuito. Habla de que la fuerza mayor y el caso fortuito se deben probar y a quién incumbe la prueba. Y por último,
en el último de los incisos, valga la redundancia, expresa qué sucede si el deudor acepta una responsabilidad mayor. ¿En qué medida mayor? Por ejemplo, la ley o en virtud de la naturaleza del contrato se dice que el deudor responde de culpa leve, porque el contrato beneficia a ambas partes. Y el deudor acepta responder de una culpa levísima, o acepta responder de fuerza mayor o de caso fortuito. Y se predica qué sucede en esos casos. De manera que, desde este punto de vista, para una correcta aplicación metodológica de la norma, que es extensa por lo menos en planteamientos, vamos a hablar de la primera parte. Vuelvo a repetir la primera parte del 1604, para que la fijen en su mente y la puedan leer en sus códigos. El deudor, o sea, hablamos de un acreedor que tiene un derecho y de un deudor que tiene una carga, y se dice que el deudor que debe cumplir la prestación no es responsable sino de culpa lata en los contratos que por su naturaleza son útiles al acreedor, que ese mismo deudor es responsable de culpa leve en los contratos que hacen para beneficio recíproco de las partes, y que ese mismo deudor es responsable de la culpa levísima en los contratos en que el deudor es el único que recibe beneficio. De manera que, ¿qué es lo que nos dice en la práctica el primer inciso del 1604? Sencillo. ¿De qué culpa responde el contratante, que es deudor de prestaciones inherentes al contrato? Los contratos, saben ustedes que son fuente de derechos y fuente de obligaciones. De los contratos surgen infinidad de derechos y surgen infinidad de obligaciones. Si el contrato es unilateral, como lo es la donación, como lo es el comodato, como lo es el mutuo, como lo es el depósito, solamente un contratante se obliga. Si el contrato es bilateral, ambos contratantes se obligan. Y saben también ustedes que los contratos bilaterales son contratos conmutativos. ¿Esa conmutatividad en qué consiste? Lo analizamos en la charla sobre las generalidades de los contratos. Las prestaciones son muchas. Siempre pongo como ejemplo el contrato de arrendamiento, el contrato de compraventa o el contrato de arrendamiento. ¿Cuáles son las obligaciones del contrato de arrendamiento? Yo le arrendé a Natalia mi casa que queda en la calle Quinta 15 de Cali durante todo el año 2019, del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre. Ella se comprometió a pagarme por ese uso y goce 100.000 pesos mensuales, 100.000 en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, durante toda la época de la duración del contrato. Y entonces, ¿cuáles son las prestaciones que surgen de ese contrato de arrendamiento? El contrato es bilateral, o sea, ambos contratantes nos obligamos. Yo, arrendador, me obligo. Natalia, arrendataria, se obliga. ¿Yo a qué me obligo? A las disposiciones, a las prestaciones inherentes al contrato de arrendamiento. Tengo que entregar la cosa objeto de arrendamiento. Tengo que entregarla en condiciones de que sirva para su uso y para su goce. Tengo que mantener al arrendatario en el uso y en el goce. Tengo que efectuar determinadas reparaciones, porque de pronto la arrendataria tiene que efectuar otras. De manera que hay muchas obligaciones que surgen del contrato de arrendamiento para el arrendador. No estoy diciendo que no tiene derechos, claro que los tiene. Estoy simplemente hablando de las obligaciones. De hecho, el código, cuando uno analiza el contrato de arrendamiento, tiene una capite que dice obligaciones del arrendador, obligaciones del arrendatario. ¿Y cuáles son las obligaciones que tiene Natalia como arrendataria? Tiene que pagar el canon de renta. Seguramente tiene que pagar los servicios públicos.
Seguramente si el apartamento está sometido a un fenómeno de propiedad horizontal y genera costos y gastos con motivo de las expensas, tendrá que pagarlas. De pronto tiene que cumplir las reparaciones locativas. De pronto tiene que cumplir algunas reparaciones y expensas especiales. Es decir, hay muchas obligaciones que surgen tanto para el arrendador como para el arrendatario. ¿Y qué es lo que hace el 1604? Lo que hace el 1604 es tomar como fuente el contrato, establecer cuál es su clasificación desde el punto de vista de su naturaleza unilateral, bilateral, oneroso, gratuito, conmutativo, etcétera, 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 y prever las obligaciones de las partes. De manera que en el contrato del arrendamiento yo puedo ser deudor, como también puedo ser acreedor. Soy acreedor de que Natalia me pague el precio. Soy deudor de hacer que Natalia use y goce en los términos debidos el apartamento. De manera que hay muchísimas obligaciones. Y ese fenómeno de la responsabilidad civil contractual se refiere al cumplimiento de las obligaciones. De manera que si el arrendatario incumple, yo le puedo proponer un proceso de responsabilidad civil contractual para que cumpla y para que pague daños y perjuicios. Y si en ese contrato el que incumple es el arrendador, la arrendataria puede proponerle un proceso de responsabilidad civil contractual para que cumpla y para que pague los daños y los perjuicios. No estamos hablando de un contrato unilateral, en donde solamente una persona se obliga. Puede serlo, como dato, el depósito, el mutuo. Generalmente hablamos de los contratos bilaterales conmutativos que implican prestaciones recíprocas. Entonces tenemos que identificar cuál es la medida de la responsabilidad del deudor. Llámese comprador, vendedor, arrendador, arrendatario, mandante, mandatario. No importa, porque se generan obligaciones. Y tengo que precisar la medida de su responsabilidad. En primer lugar, determino el contrato. En segundo lugar, determino las obligaciones para cada una de las partes. Y en tercer lugar, examino si esa persona deudora de esas obligaciones incumplió. Y para ese fenómeno examino si incumplió en forma relevante. ¿Y cuál es ese fenómeno de incumplir en forma relevante? Pues como lo dice el 1604. Porque a diferencia de lo que sucede en la responsabilidad civil extracontractual, en donde el deudor responde siempre que se presente culpa lata, culpa leve o culpa levísima, no importa. En la responsabilidad civil contractual, no. En la responsabilidad civil contractual, el deudor responde si su acto de culpa es un acto de culpa relevante, o sea, está en los términos del inciso primero del 1604. Si yo violo la ley porque no le pago la pensión alimentaria a mis hijos, la obligación es legal. O si yo violo un cuasicontrato de agencia oficiosa e incurro en responsabilidad, o cometo un tipo delictual e incurro en responsabilidad, poco importa desde el punto de vista civil, no hablo desde el punto de vista penal, desde el punto de vista civil, que mi culpa sea leve, o que mi culpa sea grave, o que mi culpa sea levísima. Si incurro en culpa, respondo. Si no incurro en culpa, no respondo. ¿No es acaso la culpa el primer elemento de la responsabilidad civil extracontractual? Culpa, daño y nexo causal. Y si la traslado a la responsabilidad civil contractual, incumplimiento del contrato, culpos. De manera que he hablado y he perorado y he puesto de presente la culpa. La culpa. De manera que tenemos que entrar a estudiar el fenómeno de la culpa. Lo que sucede con el fenómeno de la culpa desde el punto de vista jurídico es que la ley no la define.
No existe definición legal de culpa. El artículo 63 de nuestro Código Civil, que es como la norma fundamental en materia de la teoría tripartita de la culpa, dice que la culpa es de tres clases, que la culpa es lata, leve o levísima, pero no define la culpa. Al final, el artículo 63 habla del dolo y define el dolo, pero no define la culpa. El Código Mercantil tampoco. No hay definición de culpa en el Código Mercantil. Si no la hay en el Código Civil, que es el que establece las disposiciones generales, ¿qué la va a haber en el mercantil o en el laboral o en la contratación privada administrativa? No la hay. Sin embargo, si uno analiza los actos de la vida que cumplen los seres humanos, encontramos que desde muy pequeños en nuestra mente ronda el fenómeno de la culpa. Les voy a dar un ejemplo. Y ustedes me dirán si no estoy en lo cierto. Teresa vive con su pequeño hijito Juan en un apartamento. El apartamento es muy pequeño. Al muchacho le gusta el fútbol. Su papá lo ha inducido por el gusto del fútbol. El muchacho vive con el balón jugando. Y como la mamá tiene que trabajar y el muchacho se ha quedado en el apartamento, empieza a jugar con su balón, patea el balón y rompe una de las más preciadas porcelanas que tiene su mamá, Teresa. La rompe, la golpea, cae al piso y se rompe. Cuando llega la mamá, después de su trabajo, a las 6 de la tarde, y encuentra rota la figura, rota esa figura, le dice: Juanito, ¿qué pasó aquí? Y el niño, que tiene 3 años, le dice a la mamá: mamá, qué pena, fue sin culpa. Fue sin culpa. ¿Será que el muchachito es abogado? ¿Será que el muchachito estudia Derecho? ¿Será que el muchachito tiene la noción de culpa? Pienso que esa noción de culpa es una noción casi genética, metida en nuestro genoma, como lo es la tendencia a la felicidad. Todos tendemos a ser felices. Como es la aversión a el degeneramiento por el paso del tiempo, el envejecimiento. Son situaciones que están presentes en nuestro genoma, en nuestra vida. Y para el muchacho de 3 años, cuando le dice a la mamá: mamá, fue sin culpa, quebré la porcelana sin culpa, pateé el balón y quebré la porcelana sin culpa. ¿Será que entonces tiene una distinción clara de lo que es la responsabilidad contractual, extracontractual, culpa, daño, nexo causal? No, el muchachito tiene 3 años de edad. Y simplemente le manifiesta a la mamá que hizo el daño sin culpa. De manera que lo que yo entiendo y lo que yo elucubro, y parte de esa elucubración, es simplemente el concepto esencial que tenemos todos los seres humanos sobre el fenómeno de la culpa, que no está definido en nuestro ordenamiento jurídico. Es posible que otras legislaciones definan la culpa y entonces seguramente dirán que es una situación en donde hay descuido, negligencia, imprudencia, impericia en el manejo de las relaciones con las personas o con las cosas, qué sé yo. Pero nuestro código no define la culpa. Nuestro código simplemente dice en el artículo 63 cómo se clasifica la culpa. Permítanme, les leo el 63. Dice, con relación a las definiciones, primera parte del Código Civil, artículo 63, la ley distingue 3 especies de culpa y descuido: culpa grave, negligencia grave, culpa lata. Es la que consiste
en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Luego dice, culpa leve, descuido ligero. Es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido sin otra calificación significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Luego añade, culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. Y remata el último inciso. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. De manera tal que para mí es claro que el artículo 63 no define la culpa. Para mí también es claro que el 1604 no define la culpa y que el 2341 mucho menos define la culpa. O sea, puedo decir casi sin temor a equivocarme que no hay consagración positiva, no hay consagración legal para el fenómeno de la culpa. Puede que la distinga, puede que inclusive haga referencia al dolo, puede que después se hable de la buena fe o de la mala fe, qué sé yo, pero frente a la culpa no hay definición. Lo que hay es clasificación. Podemos, lógicamente, tratar de definir la culpa. Y de pronto es una buena aproximación para el estudio de la responsabilidad civil, tanto extracontractual como contractual. Cualquiera de los autores define en materia obligacional lo que es la culpa. Hay definiciones, ustedes encuentran definiciones en Vélez, encuentran definiciones en Valencia Correa, encuentran definiciones en Fernando Inestrosa, en Potier, en los tratadistas colombianos, extranjeros y lo demás. Para mí, no sé para ustedes, porque podría hacer una encuesta y decirles, definan en 2 renglones lo que es la culpa. Recojo las hojas y leo. Y estoy absolutamente seguro de que las definiciones que ustedes escriban en materia de culpa serán diferentes. Todas. No significa que no haya culpa, porque no puedo decir, si no hay acuerdo en la definición, entonces no hay culpa. Para mí la culpa describe una conducta de falta de diligencia, falta de advertencia, falta de cuidado que debemos tener los hombres, los seres humanos, en nuestras conductas jurídicas. Porque si la culpa no trasciende, si la culpa no tiene esos elementos en virtud de los cuales de pronto lesionen los derechos de los demás, no es relevante. Yo puedo tener una gallina, relación del hombre con las cosas, sacrificar la gallina para hacer un sancocho de gallina. Y cuando invito a las personas a saborear el sancocho de gallina, estoy seguro de que ninguno de mis comensales me dirá, es que usted mató la gallina con culpa. La gallina es mía. Y yo puedo usar, gozar y disponer de ella aún arbitrariamente, sin lesionar los derechos de los demás. De manera que puedo entender, como pueden entender ustedes otra noción, que la culpa implica un fenómeno de falta de advertencia, falta de cuidado, falta de diligencia, un fenómeno que en alguna medida no comporta el avisoramiento debido que debemos tener los seres humanos en determinadas situaciones. Y creo que es lo que hace el Código cuando habla, después de clasificarla, porque la clasifica en culpa lata o leve y levísima,
después de clasificarla, hace una especie de relación de ella. Miremos para ver si yo tengo razón en lo que les manifiesto. Artículo 63, culpa grave, negligencia grave, culpa lata. Fíjense ustedes que no dice solamente culpa grave, dice culpa, negligencia, culpa lata. La culpa grave es la culpa lata. Es la que consiste en no manejar los negocios ajenos. O sea, me está diciendo, oiga, deudor, usted incurre en culpa lata si usted no maneja los negocios ajenos como una persona que es negligente, como una persona que es imprudente, como una persona que no es diserta, maneja sus propios negocios. De manera que establece una comparación. Usted incurre en esa culpa cuando no maneja los negocios ajenos con el cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Les doy este ejemplo. Es el ejemplo que siempre doy para explicar la conducta de un hombre negligente. Hablo de un pordiosero, una moneda por amor de Dios, una persona que pide limosna. Acompañada o no de fenómenos categóricos para pedir limosna, porque estoy en un semáforo, haciendo un semáforo, y de pronto aparece un mendicante con un ladrillo en la mano, blandiendo el ladrillo contra el parabrisas de mi carro, y me dice, una limosna por amor de Dios. Y entonces yo busco la moneda o busco el peso y se lo entrego. Por amor a Dios, de pronto se lo entrego para que no descargue el ladrillo contra el parabrisas de mi carro. O para que no golpee mi carro con el palo que lo acompaña. Y esa persona que es seguramente negligente, demente, loca, orate, lo que ustedes quieran, sin utilizar términos peyorativos, guarda esas monedas y guarda esos pesos en una escudilla, ahí cerca de donde tiene su camisa y tiene su vestimenta. Y allí la guarda. ¿Ustedes creen que esa persona imprudente, orate, lo que sea, tiene cuidado sobre el lugar en donde deposita sus monedas? ¿Ustedes creen que esa persona lo cuida? ¿Qué sucede si llega un tercero, una persona, y se apodera de la escudilla en donde están las monedas de ese indigente? Pónganse ustedes a pensar qué le puede pasar a esa persona. Yo lo que pienso es que ese indigente lo persigue y si lo encuentra lo golpea hasta quitarle las monedas, y si puede maltratarlo lo maltrata, y si puede golpearlo lo golpea. Y es una persona imprudente, o es una persona que, como dice el código, puede ser negligente. De manera que si ustedes tienen esa conducta, cuando manejan los negocios ajenos, y al manejar los negocios ajenos no guardan ese cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios, esta actitud es una actitud de culpa grave. Eso es lo que dice el código. Esa es una actitud de culpa grave. ¿Cuáles son las actitudes de culpa leve? O sea, el código a renglón seguido manifiesta culpa leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado
que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Establece una relación. ¿Cuál es la conducta que en términos generales tienen los hombres con sus negocios propios? Pues es una conducta de una persona cuidadosa, de una persona diligente, de una persona avisorada. Creo. Ahora les pregunto, ¿cuál es la conducta que tiene una madre de familia en sus negocios propios? O sea, quiero distinguir la conducta del hombre, padre de familia, de la mujer, madre de familia. ¿Ustedes se alcanzan a imaginar la conducta de la madre de familia? Esa conducta de la madre de familia es una conducta en extremo aplicada, en extremo diligente, en extremo prudente. La madre de familia alimenta a sus hijos, cuida a sus hijos, atiende a sus hijos. No digo que existan excepciones, no. Pero en términos generales es una conducta de un total compromiso. Gracias para nosotros los hombres, la ley no dice que en materia de responsabilidad debiéramos seguir la conducta de una madre de familia. Porque si dice que sigamos la conducta de una madre de familia, todos estaríamos incursos en procesos de responsabilidad. Todos. Es totalmente diferente la conducta del hombre, del padre de familia, de la madre de familia. No estoy siendo feminista ni poniendo de presente el fenómeno de género, nada de esas cosas, no me interesa. Simplemente estoy analizando las conductas humanas desde el punto de vista del artículo 63. De manera que la conducta del hombre de familia puede ser cuidadosa, advertida, pero la conducta de la madre de familia es extremadamente puntual, advertida y demás. ¿Y qué dice el código con relación a la culpa levísima? Dice que culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios más importantes. De manera que es casi la de la madre de familia. Un hombre juicioso emplea en sus negocios importantes, los negocios que le interesan. ¿Qué sé yo? Pongamos un ejemplo tonto, va a haber fútbol con su equipo predilecto, invita a sus amigos, trae las mejores cervezas, compra la mejor crispeta, pone el mejor sofá, pone el mejor sillón, todo el mundo está dispuesto a comer, es una persona totalmente avisorada en sus negocios importantes. Ahora, hagamos esa traducción al fenómeno real. Voy a conseguir puesto y voy a presentar una entrevista para un puesto. Entonces, ¿será que la noche anterior me embriago? ¿No me baño? ¿No me limpio los dientes? ¿No me aseo? ¿Y voy a presentar la entrevista en deplorables condiciones físicas de aseo? No, todo lo contrario. Me preparo, estudio si me toca estudiar, me organizo, me acicalo, me lavo, me baño, qué sé yo, cumplo toda esa situación, porque es un negocio para mí importante. De manera que miren la culpa, entiendan la culpa como un fenómeno en donde no nos interesa tanto la definición, que sí puede ser importante, sino la relación, la conducta que se ejecuta por parte de ¿quién? Del deudor. Es que lo que analizamos con la culpa es la conducta del deudor. ¿Cuál es su conducta frente a los negocios ajenos, frente a los negocios propios, frente a los negocios que le importan? Esa es una medida de relación. Y esa medida de relación es la que nos marca el desarrollo del inciso primero del 1604. Traigo a colación lo que dije antes frente al fenómeno de la responsabilidad civil extracontractual. En la responsabilidad civil extracontractual no importa la culpa del deudor, importa la culpa.
en el sentido en que el deudor debe actuar con culpa, pero puede que actúe con culpa leve, con culpa levísima o con culpa grave. No se considera. Cualquiera especie de culpa es relevante, sea la una, la otra o la tercera. Cualquiera es relevante. En materia de responsabilidad civil contractual, no. Si la ley dice que el deudor responde de culpa lata, esa será su responsabilidad. Si incurre en culpa levísima, no hay responsabilidad. Si incurre en culpa leve, no hay responsabilidad. Porque hay responsabilidad cuando dice que la única culpa relevante es la lata. Y si dice la ley que responde de culpa leve e incurre en actos de culpa levísima, no habrá responsabilidad, porque la medida es la culpa leve, no la levísima. De manera que si incurre en leve o en lata, habrá responsabilidad. Si incurre en levísima, no habrá responsabilidad. Lo anterior simplemente me lleva a pensar y me lleva a tratar de transmitirles a ustedes esa noción. La culpa en materia de responsabilidad civil contractual es relevante siempre y cuando sea lata, leve o levísima. En materia de responsabilidad civil extracontractual es relevante cualquiera. En la contractual no. En la contractual es calificada. Se requiere la calificación del 1604. En la otra, la extracontractual, es cualquiera. La que dice el 2341, cualquiera. Ahora tratemos de completar esa situación del fenómeno de la interpretación de la culpa y aplicarla a los casos previstos en la ley. La última parte del artículo 63 del Código dice que el dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Y en el segundo inciso que refiere sobre la culpa lata, dice, esta culpa, la lata, en materia civil equivale al dolo. De manera que en materia civil la culpa lata equivale al dolo. En materia civil el dolo es la intención positiva de causar injuria o daño a la persona o propiedad de otro. Esa injuria o daño en la persona o propiedad del otro no es a través de malas palabras, ni de malas señas, ni de palabras vulgares, ni soeces, no. Es el fenómeno patrimonial, en donde yo le causo un detrimento patrimonial, económico, medido en dinero, a la persona o a la propiedad de otro, y equivale a la culpa grave. Dolo y culpa grave son similares. Culpa grave, culpa lata y dolo son similares. En materia civil son iguales. En materia penal no. En materia penal el fenómeno es totalmente distinto. Y el fenómeno de la intencionalidad en materia penal tiene un rigor desde el punto de vista de las penas. Si salgo de Buga, voy para la universidad y en el puente sobre el río Cauca aparece la mona Pispireta echando dedo para que la traiga a Cali. Y yo paro, levanto la mona Pispireta, se va conmigo para Cali y comienzo a conversar con ella. Hermosa la muchacha, me descuido mirándole los ojos o las piernas, choco contra un árbol y la mona Pispireta muere. Yo pregunto, ¿hay delito o no hay delito? Claro, hay homicidio. He cometido un homicidio. La mona Pispireta murió. He cometido un homicidio. ¿Será que mi intención fue cometer el homicidio? No. Mi intención no fue lesionar la mona Pispireta ni causarle ofensa, y mucho menos delito. Pero ella murió. De manera que el delito existe. Otra cosa es que no haya sido cometido con dolo, con intención positiva.
simplemente se cometió como efecto de un descuido, de una negligencia, de una imprudencia. Y ustedes encontrarán, hasta donde yo me acuerdo, en mi ignorancia invencible en materia penal, que uno es el fenómeno de la culpa intencional y otro es el fenómeno de la culpa no intencional. Y lo predico frente al siguiente ejemplo. Espero a mi enemigo que salga de la casa y cuando atraviesa la calzada lo atropello con mi vehículo. Y después de atropellarlo echo reversa y le vuelvo y le paso el carro por encima. Y luego hago lo propio, y luego abro el baúl del carro, saco la cruceta y le doy con la cruceta en la cabeza. Y después le doy de puñaladas, lo meto en un saco y lo tiro a un río. ¿Será que ahí hay homicidio? Pues pienso que ahí hay un asesinato. Condiciones de indefensión, alevosía, todo lo que dice el Código Penal en esa materia. ¿Será que hay delito? Sí. ¿Y será que hay delito también en el caso de la mona pispireta? Sí. Pero el fenómeno es distinto, desde el punto de vista de la intención, desde el punto de vista del dolo, desde el punto de vista de la culpa. En materia de responsabilidad civil extracontractual, cualquier culpa es relevante. En materia de responsabilidad civil contractual, la culpa es relevante en los términos del 1604, inciso primero. ¿Les queda claro? ¿Alguna duda? Pues bien, ¿cómo se refiere esa culpa lata o esa culpa leve o esa culpa levísima? Dice la norma que estamos estudiando del 1604 que el deudor no es responsable sino de culpa lata en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor. El responsable de la culpa leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes. Y el responsable de la culpa levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio. Entonces, tenemos los conceptos del 1604, identificamos la culpa, conocemos sobre el fenómeno de la culpa, conocemos esa relación que surge de la culpa y cómo la aplicamos a la responsabilidad civil contractual, es decir, a los contratos. Sencillo. Lo único que hacemos es saber si el contrato beneficia a ambos contratantes o si el contrato beneficia a uno solo de los contratantes. No es más. Estudiamos el contrato, miramos la naturaleza del contrato. En la compraventa, ¿será que se beneficia solo el comprador que recibe la cosa? No. Recibe beneficio tanto el comprador como el deudor, como el vendedor. El vendedor recibe el precio y el comprador recibe la cosa. En el contrato de arrendamiento, ¿será que el arrendador y el arrendatario ambos reciben beneficio? Pues claro. El arrendador recibe el canon de renta. ¿Qué recibe el arrendatario? El derecho de uso y goce. En el contrato de sociedad, ¿qué sucede? El socio accionista pone un dinero, pone unos bienes a una masa social y se le retribuyen con las operaciones de la empresa. De manera que todos se benefician. En el contrato de donación, ¿quién se beneficia? ¿El donante? Pienso que se beneficia el donatario. El donatario es quien recibe. Teresa, porque te quiero, porque te adoro, te regalo el collar de diamantes. ¿Y qué tengo que hacer yo? Contesta Teresa. Y yo le digo, nada. Aceptar que yo te entregue el collar de diamantes. Y en el contrato de comodato, cuando María Paula me dice que le preste el caballo clavileño para lucirlo en la feria de Buga, ¿quién se beneficia? Yo no monto el caballo lo monta María Paula. ¿Quién luce el caballo? María Paula. ¿Quién se divierte con el caballo? María Paula. Yo no. De manera que ella, en el contrato de comodato,
es quien recibe el beneficio. ¿Y qué sucede en el contrato de depósito? Gratuito, como el comodato. ¿Quién es el que recibe el beneficio? En el depósito, el depositante guarda una cosa, entrega una cosa para que se la cuide. No le cobran por el cuidado de esa cosa. No estoy hablando de un contrato generado por actividades de parqueadero, en donde yo dejo mi vehículo, dejo las llaves de mi vehículo por 2 o por 3 o por 4 horas, me cobran por horas 3, 4, 5 mil pesos. Cuando termino de hacer mi diligencia vuelvo por el vehículo y frente a esa situación yo he pagado por el vehículo en el contrato de parqueadero. El contrato de depósito es naturalmente gratuito, generalmente no se cobra. Si se puede, si se cobra, se vuelve un contrato distinto y se vuelve un contrato bilateral. De manera que analizo la naturaleza del contrato para saber el beneficio que reporta. Y de acuerdo con el beneficio que reporte, sé que es un contrato, sé cuáles son las obligaciones de las partes contratantes, sé qué tipo de obligaciones se generan en el contrato y cómo tiene que actuar el deudor. Y allí encuentro que el deudor responde o de culpa lata, o de culpa leve, o de culpa levísima. Si el contrato es de beneficio recíproco para ambos contratantes, como en la compraventa, como en el arrendamiento, como en la sociedad, el deudor, sea comprador o sea vendedor, responde de culpa leve. Eso es lo que dice el 64. Si el contrato es de beneficio solamente para el deudor, que es el deudor de la entrega de las cosas, como en el comodato, María Paula es la que tiene que devolver el caballo y ella es la que se beneficia, ella responde aún de la más pequeña culpa, y la más pequeña culpa es la culpa levísima. Y si en el contrato de depósito yo he dejado mi carro a cuidado de una persona que es mi vecina, ahora explico los ejemplos, y no se me cobra por ese contrato, y la única persona que recibe beneficio porque me cuiden y me guarden el carro es el acreedor de la entrega, la culpa del deudor es una culpa lata. El código así lo menciona. De manera que establezco, reitero, la naturaleza del contrato, las obligaciones de las partes, las obligaciones a cargo del deudor. Establezco si el negocio es de beneficio recíproco o solamente para el deudor o solamente para el acreedor, y tenga clara la concepción de cuál es la responsabilidad civil contractual. Y no hemos hablado sino del primero de los incisos del 1604. ¿Entienden el fenómeno? El fenómeno puede no parecer sencillo, pero en la medida en que me aplique a su explicación, pienso que se va abriendo ese panorama. Y se va abriendo el panorama en la medida en que se establece una relación prevista por el artículo 63 que determina la culpa y la actividad de el deudor. Dice el código, vuelvo al 63. Habla de la culpa leve y en la parte final dice, esta culpa, esta especie de culpa, se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. Y en la culpa levísima dice, esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. Y en la culpa grave, aunque no se dice, podemos entender que esta especie de culpa que genera el fenómeno de la culpa grave se opone a la menor de las diligencias. Copio en el tablero, culpa lata, culpa leve, culpa levísima. A renglón seguido, segunda columna, establezco cuál es la relación que se da con cada una de ellas
Culpa lata no actuar con la diligencia que tienen los hombres imprudentes en los negocios ajenos, los negocios propios. La culpa leve la de un buen padre de familia y la culpa levísima la de un hombre juicioso. Y establezco un tercer cuadro para determinar la relación entre la culpa, la especie de culpa y lo que ella comporta. Y lo que hago en este caso es simplemente manifestar lo que dice la ley. La culpa lata, la culpa leve, lo que se opone es a la diligencia o cuidado ordinario. Culpa leve se opone a la diligencia o cuidado ordinario. Culpa levísima se opone a la suma diligencia o cuidado. Y culpa grave se opone a la diligencia que es ni normal ni pequeña, sino una diligencia grande. Si establezco estas relaciones, pues simplemente puedo aplicar el fenómeno del inciso primero del 1604. Les doy un ejemplo con cada una de las especies de culpa, siguiendo la tipología del 1604. Contrato de compraventa, en donde le vendo a Natalia el caballo clavileño por 100 millones de pesos, se lo entrego y Natalia no me paga. Natalia es deudora del pago del precio, incumple la obligación. Entonces, examino cuál es la culpa de Natalia por no pagar los 100 millones de pesos para saber si hay responsabilidad civil contractual o no hay responsabilidad civil contractual. Lo primero que advierto es que el código me dice que en el contrato de compraventa ella responde de culpa leve, porque el contrato es de beneficio recíproco para ambas partes. Y Natalia, ¿usted por qué no pagó los 100 millones de pesos? Es que ayer me fui al casino y jugué todo el dinero que tenía y lo perdí. ¿Será que ese es un acto frente al cumplimiento y frente a la relación de culpa lata, leve o levísima? Pienso que es una culpa muy grave. ¿Para qué fue y aventuró los 100 millones de pesos que tenía para pagar en el casino? O de pronto dice, no, es que preferí comprar un carro y me exigían como cuota inicial 100 millones de pesos y la cuota inicial de los 100 millones de pesos. ¿Será que esa es una culpa tan grave como la otra? De pronto no, pero es una culpa leve. Ella no debió aventurar ni comprometer los 100 millones de pesos en comprar otra cosa cuando ya se había obligado. De pronto ella se gasta los 5 millones de pesos en productos farmacéuticos, está enferma y tiene que comprar droga, tiene que ir al hospital, etc. Y ofrece entregarme los 95 millones de pesos, no son 100, debe entregar 100. Y entonces ese acto será un acto de culpa grave o de culpa leve, puede que sea un acto de culpa levísimo. Pero ese acto de culpa levísima la excluye del incumplimiento del contrato, no la excluye, tiene que pagar los 100 millones de pesos. De manera que observamos cuál es la medida de la culpa y de su incumplimiento. Analizo el ejemplo del préstamo contrato de comodato con María Paula. Le presté el caballo clavileño para que lo usara en la feria de Buga. Ella efectivamente lo usó en la feria de Buga, se tomó uno que otro trago de más, llegó a su finca, Simba, que queda ahí cerca de Buga, un poco alicorada, dejó el caballo suelto, no lo metió al establo, no lo amarró en debida forma, y el caballo, al sentirse suelto, se fue, penetró en un bosque y se perdió, pereció en los términos del 1729. ¿Será que su actitud es una actitud de una persona supremamente prudente, diligente, avisorada? No, es una actitud de una persona totalmente lo contrario, negligente, imprudente. Ella debió coger el caballo y guardarlo, meterlo en el establo o amarrarlo y guardarlo. Ese es el acto que ejecuta una persona en condiciones normales. Incumplió. ¿Será que entonces él responde? Responde. ¿Por qué motivo? Porque ella fue la única que se benefició del contrato, como dato.
Y al beneficiarse del contrato, su actitud de culpa era una actitud de culpa levísima. Debía cumplir hasta con la más pequeña diligencia. ¿No lo hizo? Responde. Contrato de depósito. Me gano la lotería del baloto, vivo en un condominio, al lado de Teresa. Tengo 2 carros. He comprado un magnífico carro que me ha costado mucho dinero. No tengo en dónde guardarlo. Y le digo a mi vecina Teresa, oiga, vecinita, ¿será que usted me permite guardar mi carro nuevo en su garaje? Y me dice, claro, vecino, con mucho gusto, no hay ningún problema. ¿Cuánto me cobra? No, ni más faltaba. Es un fenómeno de simple convivencia, de simple sentido de colaboración entre los vecinos. Entonces yo le digo, como los carros hay que prenderlos con frecuencia, le dejo las llaves y le pido el favor de que usted de pronto lo prenda. Perfecto. Teresa tiene un hermano volantón, mozalbete, 16 años de edad, fiebre para aprender a manejar carro, y resulta que le pide un carro a su hermana para aprender a manejar. Y Teresa le dice, ¿por qué no usa el carro del vecino? Ahí están las llaves. Aprenda en el carro del vecino. El vecino no tiene idea. El muchacho saca el carro del garaje y lo estrella contra un árbol, contra un poste, y lo destruye. Entonces, ¿será que Teresa obró con una culpa pequeña? ¿Con un descuido leve? ¿Obró con una culpa grave? ¿Por qué motivo? ¿Cómo, si ella no puede usar el carro, cómo le permite aprender a manejar carro a su hermano? De manera que responde. Esa es la medida que da toda esa situación del 1604 y del inciso primero con relación a la responsabilidad civil contractual. ¿Les queda claro? ¿Entienden el fenómeno? Hay que soportar toda esa situación de estudio con el 63, con la medida de que el contrato sea de beneficio recíproco o no para las partes, y con la medida del incumplimiento del deudor, que es un contratante. Y dejamos de lado el inciso primero del 1604. Pero nos quedan muchas más disposiciones. Inciso segundo, el deudor, en una responsabilidad civil contractual, no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. El paréntesis expresa, siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida si hubiese sido entregada al acreedor. De manera que la disposición es una disposición en virtud de la cual expresa el deudor, no el responsable de la fuerza mayor y del caso fortuito. Para el efecto, tenemos que estudiar qué es fuerza mayor y qué es caso fortuito. Y tenemos que estudiarlo con base en el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico nos dice en el artículo 64 del Código qué es fuerza mayor y qué es caso fortuito. En esa medida, el artículo 64 del Código Civil colombiano dice lo siguiente: se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir. Eso es fuerza mayor o caso fortuito. No es más el imprevisto a que no es posible resistir. Luego da unos ejemplos. A renglón seguido dice como un naufragio, como un terremoto, como el apresamiento de enemigos, como los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público. De manera que la norma del 64 determina, por conducto de una definición, lo que es la fuerza mayor y lo que es el caso fortuito, y luego da unos ejemplos. Empecemos por el primer supuesto. El supuesto en donde se define la fuerza mayor y el caso fortuito como un imprevisto al cual no es posible resistir. Eso es lo que dice la norma. La norma no dice ni más ni menos.
La jurisprudencia, las sentencias que son legión de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Civil y de Familia, todas aún han manifestado que los elementos de la fuerza mayor y el caso fortuito son tres. El acontecimiento es un acontecimiento anónimo, es un acontecimiento irresistible y es un acontecimiento imprevisible. Anónimo porque no se predica directamente de una persona, de la gente. O sea, depende de muchos fenómenos. Pero adicionalmente, frente a esa situación, esa conducta, esa situación es absolutamente imprevisible y es absolutamente irresistible. Varios fenómenos. Nuestro código, en el 64, hace similares la fuerza mayor y el caso fortuito. Algunos tratadistas, particularmente franceses, dicen, fuerza mayor se predica de los actos de la naturaleza, de los hechos de la naturaleza, en términos exactos, de los hechos de la naturaleza. Caso fortuito de los actos humanos. Pero nosotros no tenemos una disposición que nos hable de la fuerza mayor y una distinta que nos hable del caso fortuito. De manera que para nosotros, bien, regular o mal, fuerza mayor y caso fortuito son fenómenos semejantes, son fenómenos equivalentes. Y la ley, por lo menos la colombiana, no hace distinción. Puede que otras legislaciones sí lo hagan, la nuestra no hace distinción. De manera que para nosotros es lo mismo considerar el fenómeno como fuerza mayor o caso fortuito generado por la naturaleza, por los hechos de la naturaleza o generado por los actos del hombre. El hombre genera muchos fenómenos supremamente complicados. Me acuerdo mucho de un graffiti que había en la plazoleta de la estación de Palmira, cuando ahí quedaban los juzgados civiles municipales, y uno aparcaba su carro allí para ir a las diligencias judiciales, y había un grafiti gigantesco que decía: cosas terribles en el mundo hay, pero ninguna como el hombre. De manera que el hombre es una manifestación terrible cuando es inhumano, cuando no tiene esa concepción de advertencia y de humanidad. Y frente a ese fenómeno, el ataque de enemigos, para no ir muy lejos, todas las masacres que se han generado en este país con motivo de la violencia, de los miserables paramilitares, de los miserables de la guerrilla, de toda esa gente, de las fuerzas del Estado, de todos. ¿Será que no constituyen de pronto fenómenos de fuerza mayor o de caso fortuito? La ley categoriza que para que se den tienen que cumplir los tres elementos, o sea, acontecimientos anónimos, irresistibles o imprevisibles. Acontecimientos irresistibles. ¿Será que yo puedo resistir un naufragio? Difícil. Creo que no. ¿Será que yo puedo resistir la venida de las aguas de un río? Difícil. Creo que no. ¿Un incendio? ¿Una erupción de un volcán? No las puedo resistir. ¿Por qué motivo? Porque mi condición humana es frágil. Y si yo soy campeón mundial de natación, campeón olímpico de natación, ¿será que yo puedo nadar en un torrente, en una corriente que me abate contra las piedras y salir indemne? Creo que no. Y entonces hablamos de un fenómeno de irresistibilidad. ¿Será que yo puedo resistir un ataque de enemigos? De los paramilitares, de la FARC, de los que fueron en su momento, que aparecen con fusiles, con granadas, con armas cortopunzantes, me intimidan, me golpean. ¿Puedo resistirlo? Pienso que no.
De pronto, si me envalentono, me matan. Y quiero más mi vida que resistirme a esos actos. Tengan presente todos esos aciagos momentos en que la carga que iba por la carretera Alejandro Cabal Pombo, de Uga hacia Buenaventura o de Cali hacia Buenaventura, después de Lobo Guerrero, era permanentemente saqueada por las fuerzas irregulares y robada, y los camiones quemados, y los choferes heridos, maltratados. ¿Será que eso es resistible? Pienso que no. Contrato una fuerza de seguridad para que proteja los camiones. Entonces delante de mi camión va un jeep con una ametralladora y en la parte de atrás va otro y aparecen los fascinerosos. Y se trenzan en una lucha armada. Entonces yo me quedo en la mitad haciendo ¿qué? ¿Y cuál es mi defensa? De pronto los que yo llevo son más y le ganan a los otros. Y si sucede lo contrario, recuerden el refranero español, vinieron los malos y nos molieron a palos. Que mi Dios está con los malos cuando son más que los buenos. Entonces, ¿será que el fenómeno es de irresistibilidad? Si a través de ese fenómeno de fuerza, que no puedo resistir, incurro en una situación de incumplimiento del contrato, pues puedo alegar fuerza mayor y caso fortuito. Si no, no. ¿Cuántos muertos dejó el tsunami en el sudeste asiático hace como unos 5 o 6 años? Creo que 1 millón de muertos. ¿Ustedes se alcanzan a imaginar 1 millón de muertos producido por las olas gigantescas y por el fenómeno telúrico en el fondo del mar y lo que sea? Fenómeno irresistible. ¿Y qué no hablar de los fenómenos previsibles? Dicen los técnicos que hoy por hoy la mayoría de los fenómenos son previsibles, los fenómenos y los hechos de la naturaleza. Entonces se pueden predecir las erupciones volcánicas, se pueden producir los tsunamis. Cuando sucedió lo del sudeste asiático, dijeron los gringos que ellos en sus laboratorios oceanográficos de Hawái habían advertido unas horas antes sobre el tsunami y que salvaron vidas. Se murieron más de 1 millón de personas. Siempre aquí he hecho un cuento que me parece muy curioso. Y le pregunto a mi auditorio si hay gente que es de Pasto. Porque si dentro de mis alumnos hay personas que son pastuzas o han vivido en Pasto, no me dejarán mentir sobre este fenómeno. Hace unos 15 o 20 años, no recuerdo cuánto, se generó un congreso de vulcanólogos expertos en Pasto. Vinieron vulcanólogos de los Estados Unidos, de Europa, de todas partes del mundo, a estudiar el comportamiento del volcán Galeras. Y una de las actividades dentro de ese congreso era meterse al cono del volcán Galeras y hacer los estudios pertinentes. Personas que entendían el fenómeno de la previsión de las erupciones volcánicas y lo demás. Pues se fueron los vulcanólogos, se metieron al cono del volcán Galeras y cuando estaban allí metidos el volcán hizo erupción. Hizo erupción con todos los vulcanólogos adentro. Creo que mató como a 15 personas. Expertos vulcanólogos. ¿Ustedes se alcanzan a imaginar esa situación? No, es risible. Una situación trágica. Pero simplemente quiero advertir, ellos tenían los conocimientos, los equipos para manejar con previsión, con anticipación la erupción de los volcanes técnicos. Y fueron y se metieron todos al volcán. Y cuando estaban metidos en el volcán hizo erupción. De manera que la ley sí tiene una concepción supremamente clara y definida sobre el fenómeno de la fuerza mayor o del caso fortuito. Es un acontecimiento anónimo, irresistible o imprevisible. Estamos en tiempos aciagos, en tiempos duros. Y hoy discutimos si la pandemia generada por el COVID-19, por el coronavirus, es o constituye un fenómeno de fuerza mayor o de caso fortuito. Hay quienes dicen que no.
Yo simplemente repaso las estadísticas. 5 o 6 millones de personas contagiadas, casi 1 millón de personas muertas. Una pandemia que lleva ya 5 o 6 meses, sin vacuna, sin posibilidad de control, letal, que se puede contraer a la vuelta de la esquina y que no sé quién la puede contagiar y puedo morir. ¿Será que ese es un acontecimiento que yo puedo resistir? De pronto dirán algunos, hay personas a las que les ha dado el COVID y salen del COVID, pero tenemos como 1 millón de muertos. Esos no han salido. Y todavía tenemos infectados. Y se siguen infectando. Y en China, que ya cesó hace unos cuantos meses, de pronto aparecen nuevos brotes. Y aquí en nuestros pueblitos también aparecen nuevos brotes. Entonces, ¿será que ese es un fenómeno irresistible, imprevisible, un acontecimiento anónimo? A mí no me cabe la menor duda de que sí lo es. De pronto algunas autoridades dirán que no, para tratar de evitar la responsabilidad en materia de tantos contratos que manejamos en la vida cotidiana, contratos de compraventa, de permuta, de arriendo, de suministro, todos los del Código Mercantil, todos los del Código Civil. Entonces, ¿hay obligación o no hay obligación? ¿Cesan las obligaciones o no cesan las obligaciones? ¿Se terminan los contratos o no se terminan los contratos? Dijimos en charla anterior que no se terminan los contratos por fuerza mayor o por caso fortuito. Pueden extinguirse las obligaciones. ¡Claro! Y podemos, frente a esa situación, tomar como fenómeno el de la pandemia para ir donde un juez de la República y decirle: el contrato no termina, pero eso sí, revísemelo porque es un contrato de tracto sucesivo. Aplicamos el 868 del Código de Comercio, o aplicamos la norma pertinente del Código Laboral que dice que cuando varían las condiciones que dieron origen al momento de la formalización del contrato laboral se pueden revisar. O aplicamos las concepciones del derecho administrativo que dicen que en esos obras y en esas contrataciones públicas, en esos contratos de tracto sucesivo de construcción de obras, se pueden revisar cuando cambian los elementos que le dieron su origen. Perfecto. Ese es de pronto otra materia. Pero quiero llegar al siguiente fenómeno. El inciso segundo del 1604 dice que el deudor no es responsable en los eventos de fuerza mayor o de caso fortuito. No está diciendo que el contrato termina por fuerza mayor o por caso fortuito. Lo que está diciendo es que del contrato que surgen derechos y que surgen obligaciones, en esas obligaciones donde hay un acreedor que tiene el derecho y hay un deudor que tiene la carga, es posible que esas obligaciones se extingan por fuerza mayor o por caso fortuito. Pero ese bendito fenómeno de decir en términos generales es que la fuerza mayor y el caso fortuito extinguen todas las obligaciones. Eso no es cierto. No es cierto. Vimos cómo, hablando de las obligaciones de género y de las obligaciones de cuerpo cierto, aplicamos la máxima de los romanos que dice que el género no perece, genera non perunt. Significa lo anterior que si la obligación es genérica y la cosa genérica perece por fuerza mayor y por caso fortuito, la obligación no se extingue, porque el género no perece. De pronto se extingue si es un cuerpo cierto, porque los cuerpos ciertos perecen en los términos del 1729, cuando hay fuerza mayor y cuando hay caso fortuito. Y si yo le debo a Natalia el caballo clavileño, porque ella me lo compró por 200 millones de pesos, y tengo que entregárselo pasado mañana, y resulta que la noche anterior el caballo le cayó un rayo y lo mató, y tengo que entregarlo dentro de 2 días, ¿será que yo puedo cumplir con esa obligación? No, porque el caballo murió. ¿Y será que tengo que entregarle otro caballo? No, porque no hice un negocio sobre un bien de género, sino sobre un cuerpo cierto.
De manera que mi obligación de entregarle a ella el caballo clavileño, cuerpo cierto, se extingue por fuerza mayor o por caso fortuito. Perfecto. ¿Significa que la obligación de ella de pagarme el precio también se extinguió? No. Ella me tiene que pagar los 200 millones de pesos. Ella corre con la pérdida del cuerpo cierto. El caballo es de ella. De manera que ella corre con la pérdida y me paga los 200 millones de pesos. Verán ustedes entonces cómo esa situación de que el deudor no responde de la fuerza mayor del caso fortuito, que la fuerza mayor y el caso fortuito son eximentes de responsabilidad, no contienen premisas categóricas completas, exactas, de aplicación sencillísima. Hay que distinguir. Y el numeral tercero de esa disposición dice que si una persona contratante alega para eximirse de responsabilidad la fuerza mayor y el caso fortuito, tiene que probarla. Quien alega la fuerza mayor, quien alegue el caso fortuito, tiene que probarlos. La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo, y la prueba del caso fortuito al que lo alega. De manera que tanto el fenómeno de la culpa como tanto el fenómeno del eximente de responsabilidad por fuerza mayor y caso fortuito en los eventos en que se den necesitan prueba. No podemos simplemente utilizar el concepto general y quedar incólumes sin hacer absolutamente nada. La carga de la prueba se radica en cabeza de quien alega la culpa, la clase de culpa relevante, la fuerza mayor o el caso fortuito. Y por último, para cerrar la presentación de este 1604, que nos ha embargado tanto tiempo, dice el último inciso de la norma que todo lo cual, o sea, todo lo que se ha dicho con anterioridad, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes y las disposiciones o las estipulaciones expresas de las partes. De manera tal que, si en el Código Civil se menciona en disposiciones especiales que el contrato no es unilateral, sino que es bilateral por alguna circunstancia, como el depósito oneroso. El depósito es unilateral. Naturalmente es gratuito, pero si las partes convienen en que sea oneroso, se cambia y se vuelve bilateral. Y por tanto cambia la responsabilidad. De manera que desde este punto de vista, si la ley determina figuras a través de las cuales se cambia esa responsabilidad del deudor contractual, o si por el contrario las partes ellas solas la cambian, nos atendremos a lo que dice la ley y nos atendremos a lo que dicen los contratos. Con la ley es absolutamente sencillo, porque la ley es la que cambia. Y encontramos de pronto cambios que pueden resultar en el depósito, en el parqueadero y en otros contratos. Con el fenómeno de las voluntades de los contratantes es diferente, porque ese cambio tiene que ser expreso. Les doy un ejemplo para que ustedes logren entender este fenómeno. Julián me arrienda su casa magnífica que queda en el penthouse del edificio El Castillo, avenida Cuarta con Octava de Cali, un apartamento de 400 metros cuadrados, gigantesco, hermoso. Convenimos en el contrato de arrendamiento y él me pasa un contrato y en el contrato dice: usted, Carlos, que es el arrendatario, responde, pero no responde como dice el 1604, inciso primero, de culpa leve, sino que responde de cualquier especie de culpa, o sea, hasta la levísima, y además responde de fuerza mayor o de caso fortuito. Yo le digo a Julián: oiga, Julián, yo no le acepto esa cláusula.
Y él me dice, si usted no acepta esa cláusula, no le entrego el apartamento en arriendo. Entonces me veo compelido a aceptar la cláusula. Al final acepto la cláusula y firmo el contrato. De manera que Julián es el arrendador, yo soy el arrendatario, y en el contrato se ha dicho que respondo inclusive de los daños, los deterioros, las pérdidas que se ocasionen por fuerza mayor o por caso fortuito. Un día estoy, después de 7, 8 meses de firmado el contrato, en mi finca, en Calima, recibo una llamada y me dice la vecina que me llama: Carlos, su apartamento se está incendiando. Resulta que anoche, noche de tormenta, noche de rayos en Cali, cayeron muchísimos y entre ellos uno cayó en las torres de comunicación que hay en la terraza del edificio. La corriente bajó por los ductos hasta su apartamento, que es el que queda inmediatamente después de la terraza. Se produjo la conflagración y se incendió. Y lo que no dañaron las llamas, lo dañaron los bomberos, apagando el incendio. Salgo inmediatamente para Cali, llego al apartamento, efectivamente encuentro que el inmueble se incineró, sigue todavía humeante, caliente, se perdieron los muebles, se perdieron las paredes, la pintura, los tapetes, se destruyó casi por completo el apartamento. Está la estructura está incólume, pero el apartamento y todos los componentes se destruyeron. Bueno, los componentes son míos. Llamo a Julián y le digo: Julián, le quiero notificar que ayer se incendió su apartamento, de manera que voy a conseguir otro apartamento y le entrego el apartamento en las condiciones en que está. Y Julián me dice: un momento, ¿usted recuerda que firmamos un contrato? Sí, claro, Julián, yo recuerdo que firmamos un contrato. ¿Y usted recuerda que en ese contrato usted se comprometió a responder por los daños y los perjuicios causados, inclusive por fenómenos de fuerza mayor o de caso fortuito? No me cabe la menor duda que la caída del rayo es un fenómeno de fuerza mayor o de caso fortuito. No me cabe la menor duda, pero usted se comprometió a responder de los daños y los perjuicios causados, inclusive por daño, por fuerza mayor y por caso fortuito. De manera que esa situación de ahí le entrego el apartamento es un momento. Claro, usted me entrega el apartamento, pero me lo tiene que entregar en el mismo estado que tenía antes de la conflagración. De manera que tiene que limpiarlo, tiene que organizarlo, tiene que repararle la estructura si está dañada, tiene que pintarle las paredes, tiene que arreglarle los baños, tiene que responder. ¿Y será que eso es válido? Con base en el inciso primero del 1604, no es válido. Porque en el inciso primero del 1604 no se dice que el contratante responde de fuerza mayor o de caso fortuito. Pero con base en el último inciso del 1604 sí es válido. Porque el último inciso dice que yo veré si respondo de una especie distinta de culpa o aún de fuerza mayor o de caso fortuito. De manera que en ese evento, ¿cómo acepté? ¿Cómo consentí? ¿Cómo asumí una responsabilidad mayor? Respondo de fuerza mayor y de caso fortuito. Frente a ese evento no me cabe ninguna duda de la responsabilidad. La acepté en forma consensual. Verán ustedes toda la distinta tipología que se refleja en el 1604. Desde los primeros momentos con el inciso primero, en donde hace referencia a la culpa que asume el contratista por el fenómeno del incumplimiento de sus obligaciones en las características del contrato, luego pasando por la fuerza mayor y por el caso fortuito, los eximientes los estudiaremos después, luego pasando por la prueba y luego pasando por el fenómeno de asumir en materia de responsabilidad una mayor a la que dice la ley o a la que dice el contrato. De manera que entienden ustedes ya por qué es en 1604 que nos demoramos más de una hora para explicarlo
es la piedra angular de la responsabilidad civil contractual. Y entienden cómo opera, cómo funciona, cómo serán las relaciones con la noción de culpa, con la clasificación de la culpa, con el fenómeno de la fuerza mayor, del caso fortuito y lo demás. Los invito a que se dediquen a estudiar la disposición y las normas complementarias que clasifican la culpa, busquen en la doctrina definiciones sobre culpa, miren esa situación que yo llamo del genoma humano frente al fenómeno de la culpa y al final tengan un concepto claro sobre este tema. En la próxima clase hablaremos de las obligaciones de dar, de las obligaciones de hacer, de las obligaciones de no hacer y de los efectos que genera el incumplimiento en cada una de ellas. Muy amables, mil gracias por su atención.